Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Faros en la Niebla y hoy día queremos tocar un tema que todavía se encuentra en debate en nuestro país y es el tema del aborto. Por un lado hay proyectos de leyes en el Congreso que se han retomado para despenalizar el aborto, pero por otro lado hay fuerzas sociales, colectivos y políticas inclusive que están en favor del derecho del niño por nacer, en favor de la familia. Y es un debate que todavía continúa, pero ¿cuál es la posición bíblica al respecto y por qué tenemos que defender la vida? ¿No suena a veces hasta un poco ilógico el hecho de que ahora tenemos que hablar sobre la defensa de la vida, del niño por nacer y todos estos temas que debemos tomar una posición? Para hablar sobre este tema espinoso todavía en nuestro país se encuentra con nosotros el pastor Miguel Luna. Hola, pastor, ¿cómo está? Hola, Janet, ¿qué tal? Un gusto. Yo imagino que todavía hay familias, hay jóvenes, universitarios, jóvenes adultos que quieren formar un concepto acerca del tema del aborto, una posición. Pero me gustaría saber, Miguel, que tú has estudiado sobre este tema, ¿de dónde comienza la vida? Empecemos por ahí. Ok. Si esta pregunta se hubiera hecho Janet hace algunos años atrás, creo que la respuesta hubiera sido medio como que esto es solamente una situación que solo aporta positivamente la religión. Pero ahora, hoy, ya la ciencia ha certificado que la vida empieza en el momento de la concepción. Fundamentalmente, concepción, y eso ya es, digamos, avalado por la biología, la medicina, las ciencias en sí, ya nos, digamos, avalan el hecho de que la vida humana empieza allí. Tenemos un ser humano en el momento de la concepción. ¿Es una persona? ¿Se considera así? Muy buena tu pregunta, porque, bueno, como el debate antiguo, décadas atrás, era si la concepción empezaba, si allí teníamos una vida humana, que ahora, como te acabo de decir, ya se definió. Ahora los pensadores, como, qué sé yo, pues desde la teología, de la filosofía, desde la psicología, en fin, y otras, desde la bioética también, como Hans Kuhn, desde el sector liberal católico, o John Harris, o Peter Singer, que son muy conocidos, son bioéticos o se dedican a una filosofía utilitarista. Ellos hoy han hecho migrar ese debate que antes era que no había vida humana, que solamente estábamos hablando de algo microscópico, que muy bien la mujer se podía deshacer de ello. Hoy ellos dicen que eso sí es una vida humana, es un ser humano, pero todavía no es persona. El gran problema de este nuevo debate al que tenemos que asistir, porque el anterior ya es viejo, si alguien está pensando en lo otro está... Que no es vida humana ya está... Sí. Antiguo. Ahora no. Pero tenemos un nuevo eslabón perdido. ¿Y cuál es ese? Es el de que no se sabe en qué momento, ellos no nos dicen cuándo se convierte en vida humana. Perdón, cuándo se convierte en persona. La vida humana, cuándo se convierte en persona. Entonces, ese tema está en debate hoy. Y por eso es que algunos van desde las primeras semanas, meses, hasta algunos llegan a decir que no se es persona, incluso hasta los 3 años. O sea que tenemos más o menos un rango. Y por eso es que personas como Hillary Clinton, por ejemplo, podría apoyar de que si está todavía en las primeras semanas de haber nacido o si estaba saliendo del vientre de la mujer, podría todavía ser, digamos, aniquilado. Y la argumentación es que, bueno, es un ser humano, pero no es persona. Y como no es persona, entonces no es poseedor de derechos, porque los derechos son, mira la contradicción, son derechos humanos, pero que no se le pueden aplicar a él porque es, digamos, no es persona todavía, ¿no? Y ahí viene la situación, es que ahora la posición desde esa perspectiva, casi yo la veo ya medio mística y religiosa, porque ¿qué cosa es lo que tiene que descubrirse? ¿Qué momento es en el que
en este proceso, el feto o el embrión o el cigoto se convierte en persona. Es decir, ahí estamos ahora. Bueno, obviamente para nosotros nos tenemos que instalar en el concepto de que es vida humana, y en tanto vida humana ya hay dignidad desde el primer momento. Porque existen los derechos humanos también, ¿no? Así es, por supuesto. Y los derechos humanos son para todos, ¿no? Desde que uno vive, o sea, son para todos los seres vivientes, ¿no? Por eso tú dices que es una cosa hasta mística, claro, y que ha sido creada este nuevo debate que no se entiende en realidad, ¿no? Es una cosa y no, un poco... no tiene fundamento científico, porque hay que recurrir casi a una metafísica para decir o poder explicar en algún momento, y no van a poder hacerlo, te lo aseguro, en qué momento este proceso se convierte, esta vida humana se convierte en persona para recién poderle hacer acreedor de los derechos. ¿Y tú crees que a partir de este nuevo debate, por eso es que siguen estos defensores de la despenalización del aborto con estas campañas a favor de estos proyectos de leyes para que las mujeres puedan abortar en cualquier mes de su embarazo? Sí, por supuesto. O sea, ellos están tomando ahora esto como un asidero, ¿no? Han dejado el debate anterior porque lo han perdido, porque ya la ciencia verifica que hay vida humana desde el momento de la concepción o de la fecundación, porque también es, digamos, para no confundir, es lo mismo. Vamos a tomarlo como un sinónimo. Entonces, ahora, la bandera es decir, hacer lo que se conoce hoy en el mundo académico como desarrollar la teoría de la persona. Así se llama, la teoría de la persona. Y las personas que he mencionado, claramente y sin ningún desparpajo, lo dicen en sus libros. Por ejemplo, Peter Singer es muy claro, y John Harris también, de decir que en cualquier etapa, hasta incluso post-nacimiento, pueden ser eliminados. ¿Por qué? Porque no tienen ciertas facultades cognitivas o sensoriales. Es decir, la vida de por sí no tiene dignidad, pero se puede poseer derechos cuando recién se tiene alguna capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, definitivamente, esa es una cuestión muy gelatinosa que ellos mismos no saben determinar, pero los que enarbolan la batalla pro-abortista, obviamente hoy ya se pasaron a ese nivel, y eso es lo que escuchamos hoy acerca de... estamos hablando de un proceso como de prehumanos a humanos, una cosa así. Sí. Bueno, quería hablar de otros temas, pero ya que estamos en este punto neurálgico, ¿no? Y que es confuso todavía, ¿no? Estamos en medio de la nebulosa porque son nuevas posiciones que confunden más a la gente también, ¿no? Claro. ¿Por qué la defensa de la vida sigue siendo un tema religioso para muchos? ¿Por qué? ¿Por qué para muchos defender la vida, defender el niño por nacer significa que hay una connotación religiosa detrás de todo esto? Sí, es un pensamiento que se ha instalado, digamos, en las personas, precisamente porque es la religión la que defiende la sacralidad de la vida. Pero entonces, digamos, de alguna forma se ha instalado en el imaginario popular el hecho de que, es como un ataque también, ¿no? Sí, pero es religioso porque eso lo dice el sacerdote o lo dice el pastor, etcétera. Pero una vez que tuvimos la certificación de las ciencias del hecho de tener vida humana desde el momento de la concepción, ya podemos decir que es una situación que se basa en la razón, se basa en la ciencia y en argumentos lógicos demostrables, ¿no? Entonces, vamos por ahí. Ahora, el que termine de salir de la mente, del chip de las personas, del imaginario popular, el hecho de que esto es un asunto religioso, por eso es que tenemos que ahora sí mostrarles que la nueva posición de la teoría de la persona realmente
es así, podría ser una situación medio metafísica, medio... Al revés. Al revés, porque no tiene sustento. Ajá. No hay ninguna comprobación de que hay una vida humana que en un momento como que ¡pum!, algo sucede y se convierte en persona, y por eso recién se le pueden otorgar los derechos. Y hay otros argumentos también que tienen que ver con la defensa de mujeres violadas, chicas adolescentes que han sido ultrajadas y que pasa mucho en nuestro país, y que para estos defensores, ¿no?, sobre todo grupos feministas, que está muy bien que exista este tipo de leyes de legalizar el aborto, porque ellas tienen derecho a elegir, tienen derecho sobre su propio cuerpo. Estos términos que se manejan socialmente, ¿cómo lo ves y cómo se enfrentan estas situaciones que de verdad, ¿no? Hay una víctima de todas maneras, ¿no? Pero la solución para muchos es el aborto para que ella, pues, digamos, siga con su vida, ¿no? ¿Cómo Claro. es estos temas? Bueno, primero tenemos que decir que si estamos hablando del caso de una violación, ¿verdad? Es un crimen, es una situación muy, obviamente, y que ocurre en todas las sociedades del mundo. No son todos los casos, debo empezar por allí, que la mayoría de los abortos son, y seamos claros en esto, por el libertinaje sexual que se tiene. Eso es, digamos, el 99% o más. Pero sí, tenemos que asistir a la tragedia de una violación. Ahora, cuando ocurre eso, es cuando nosotros tenemos que, como cristianos, digamos, pastoralmente, asistir y ayudar a la persona que está viviendo el drama. El tema es que el aborto no es la solución, porque primero el aborto, como lo decía alguien, no desviola. Es más, genera un síndrome post-aborto que puede ser mucho más complejo. Hay estadísticas de suicidios por situaciones de esta naturaleza, porque el síndrome post-aborto no es una cosa que dura poco tiempo, es una herida que se queda, porque hay una circunstancia incluso fisiológica. Es que una mujer, cuando queda embarazada, su constitución, la ciencia puede verificar, así después haya abortado, que ya ha sido madre. Entonces, esta circunstancia que está preparada precisamente para que un niño llegue en las condiciones de una familia bien constituida, pero se da el drama de la violación y aparece esto, es una tragedia, es algo muy malo, pero habría que ofrecer, digamos, alternativas como la adopción, la consejería, la asistencia, el acompañamiento, el apoyo psicológico también, porque hay un post-trauma. Que ya existe el trauma, sí, pues. pero el aborto no es la solución, porque genera, es como decirle a la señorita o a la niña violada, mira, tú has sido afectada por una violación, pero ahora te vamos a hacer cómplices de un asesinato. ¿Ves? Entonces, es como decirle, mira, a partir de ahora vas a entrar en un estatus de una madre que tiene un hijo muerto. Entonces, esa circunstancia que se da en el mundo psicológico, que es lo que no dicen las personas pro aborto, o sea, son las que se van con la persona, que el drama no se acaba ni se soluciona por una situación de castigar a quien no tuvo la culpa por la violación. Porque yo debo decir algo, y lo digo de esta manera, para que quede en la mente, el niño no viola, él no fue el violador. Generalmente lo que sucede en nuestro sistema de justicia es que el violador está suelto y luego tenemos a que una víctima, dos víctimas, a un niño asesinado y a una dama con una vida de alguna manera destruida. Entonces, si el aborto fuera la solución,
al problema, habría que apoyarlo, pero no es así, lo empeora, porque es incorporar un asesinato en una situación así. Sí, bueno, ¿y qué hacer con estos casos, ¿no? Sabemos que hay muchas mujeres, ¿no?, que viven en condiciones socialmente en contra, pues, de su integridad física, ¿no? Incluso violencia dentro de la familia, Sí. ¿no? ¿Qué podemos hacer como iglesia, como creyentes, frente a estos temas? Ya que a veces esto, bueno, recae más en programas sociales del gobierno, asistencia psicológica, pero digamos como iglesia, ¿no? ¿Qué podemos hacer para ayudarlas, ¿no? Sí, obviamente, pues está un niño por nacer y hay todo un tema de por medio, ¿no? Un cambio total, 100% de sus vidas, sobre todo si estamos hablando de menores de edad, ¿no? ¿Se ha pensado en eso? Por supuesto, o sea, el cultivo de la espiritualidad para la sociedad es desde la iglesia, digamos, es una oferta que realmente es muy valiosa, porque estas personas necesitan la atención desde el amor, desde lo que se conoce como la caridad cristiana, el amor cristiano, la misericordia, la comprensión, el apoyo, porque es allí donde ellas pueden incorporar a sí mismas a través de la consejería, a través del acompañamiento, el discipulado, ellas pueden incorporar a sí mismas la bendición del consuelo en medio de su drama. Y sí, hay dramas inmensos, pero además la iglesia tiene un ámbito también preventivo, porque trabaja con juventudes y les enseña el valor de lo que significa, lo importante, lo serio que es la formación de la familia y el cultivo y la enseñanza de los valores que esta necesidad los necesita, pero que están siendo atacados por una serie de medios como la literatura, la música, la filosofía. Con corrientes con mucho dinero de promedio también, ¿no? Por supuesto, lobbies que tienen mucho dinero de apoyo que haría falta, más bien, para apoyar estos dramas que se dan. Así es. ¿Y cómo ves el tema del aborto terapéutico en el país? ¿Tú crees que ha habido un abuso del uso del aborto terapéutico que está permitido en nuestro país? Sí, bueno, a ver, para empezar, el aborto terapéutico, para quienes no sepan de qué se trata, es Sí. Cuando se trata de alguna manera, se tiene la disyuntiva entre la madre, la vida de la madre o la vida del feto, ¿no? Generalmente lo que nosotros apoyamos siempre, porque la vida sigue siendo sagrada, no pierde sacralidad ni dignidad, ni porque el nuevo ser es producto de una violación o porque la madre está siendo amenazada por una situación de su salud, ¿no? Creo allí que nosotros tenemos que pensar siempre en procurar salvar las dos vidas, siempre. Quizás, y esto obviamente es ya para el plano médico, puede que en algún momento haya que tomar esa decisión, que generalmente no la toma la madre, sino ya se da en un contexto, qué sé yo, de alguna... Después de un análisis médico también. Sí, claro. un análisis médico, de algo, o en medio de una intervención quirúrgica, qué sé yo, no es mi campo. Pero, o sea, siempre apuntamos a que la vida de la madre es sagrada y la vida del hijo también. Entonces, es procurar salvar las dos. Bueno, a perder las dos y salvar una, ya es una ganancia, ¿no es cierto? Ahora, estamos acostumbrados en el Perú a que echa la ley, echa la trampa. Entonces, obviamente, estas leyes pueden tener sus vacíos y de inmediato, digamos, el darle la vuelta y hacer un mal uso de esta ley. Pero la posición cristiana siempre es pro vida, porque eso es lo que nos enseña la palabra. Claro. ¿Y qué versículos bíblicos podemos nosotros tomar para reforzar nuestra posición
en cuanto a la defensa de la dignidad humana. ¿Qué dice la Biblia con respecto de la familia, de los derechos del niño, de los derechos pues, de la vida? Ujú. Bueno, digamos que los básicos, porque la Biblia de por sí, toda la Biblia habla de, desde la creación, tenemos nosotros la enseñanza en el Génesis de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. La vida se nos da, se habla del acto creador, de la dación de la vida, como que viene de Dios y por lo tanto es sagrado desde la perspectiva bíblica. Pero, qué sé yo, pasajes como el del Salmo 139 o el mismo Jeremías capítulo 1, donde claramente se nos dice que Dios conoce y nos conoce desde antes, incluso ha seguido nuestro proceso de gestación. Claro, ¿no? nos conoce desde Nos antes. conoce, exacto, dice, mi embrión vieron tus ojos, ¿no? Y textos así. Entonces, son textos que nos hablan de este proceso que se da y que es ser humano desde el inicio de la concepción en adelante, nada de personas posteriores. Ahora, tenemos desde el Antiguo Testamento la ley, no matarás. Y eso nos habla de un apoyo a la vida. Si nos vamos al Nuevo Testamento rápidamente, tenemos a Jesús diciéndole a sus discípulos, cuidado, dejen a los niños venir a mí, ¿no es cierto? Entonces, lo que encontramos en la Biblia es una interrelación de textos, una intertextualidad que nos muestra, Janet, que la vida es sagrada. Entonces, ¿por qué? Porque proviene de Dios. Ninguna vida viene al mundo, aunque venga como producto de una violación, que son los casos extremos, pero que no son la mayoría, pero que se toman como emblemáticos, o los casos que vengan por alguna situación de algún tipo de enfermedad, ¿no? Ninguna vida viene al mundo y es algo que no tiene dignidad, porque viene de Dios. Entonces, hay una inherencia allí. Entonces, es algo por lo cual quienes tenemos una perspectiva cristiana y bíblica, sí, obviamente tenemos que siempre sustentarla. Claro. ¿Y qué posición puede tener la Iglesia en cuanto a anunciar que existe esperanza a través de la Biblia para sobre todo las mujeres en realidad, ¿no? Que buscan pues una solución frente pues a casos dramáticos en donde han resultado embarazadas, o para marcar una posición en frente a las intenciones de despenalizar el aborto, para buscar una solución frente a este problema social, ¿no? Que todavía existe, al menos en nuestro país? ¿La Iglesia necesita sentar una posición? Por supuesto, ¿no? Ajá. O sea, y difundirla también, ¿no? Exacto. Ajá. A ello le conocemos como la labor profética que le corresponde a la Iglesia. Es decir, la Iglesia necesita mantener esta verdad, porque es una verdad. Ahora, sí reconozco que la Iglesia tiene que aprender a no manejarlo desde nuestro libro sagrado, es decir, porque para la sociedad la Biblia, para mucha gente, no es un documento de autoridad. Para nosotros sí, por supuesto, pero nos asisten argumentos lógicos, filosóficos, de razón, que podemos, precisamente, y científicos además, entonces que amparan el hecho de que podemos nosotros constituir un discurso que represente, la perspectiva cristiana, bíblica, y ponerla ante la sociedad. ¿Por qué? Porque eso cae dentro de la categoría de ser, como dice el Evangelio, ser luz y ser sal. Es decir, nuestra sociedad está hundida. El 99% de los divorcios, de los abortos son precisamente ocasionados por el libertinaje sexual. Entonces, nosotros necesitamos mirar que el aborto
que se ha, digamos, extendido de una manera increíble, porque ya las estadísticas son demasiado grandes de los datos registrados, pero hay una data que no está integrada allí. Entonces estamos hablando de cosas muy grandes. Entonces, si bien es cierto, estamos luchando contra gigantes porque hay mucho apoyo, por ejemplo, y apoyo estatal para instituciones pro-abortistas, que la solución es sencilla, práctica, muy pragmática, es aborta, punto. Ya está solucionado el problema. Ese simplismo que se olvida de muchas cosas, claro, está destruyendo nuestra sociedad. La Iglesia tiene que levantar la bandera y tiene que expresarse y tiene que hacer visible su mensaje. Ajá. Ok, Miguel, bueno, creo que el tiempo es cortito, sí. Es un tema bastante amplio. Vamos a ver cómo va el tema pues, a nivel de leyes. Esperemos, ¿no?, que esto no avance y que más bien la Iglesia se manifieste, pero siempre en amor y esperanza, ¿no? No alejando pues, a muchas víctimas, ¿no?, de estas ideologías, sino más bien acercarlas, ¿no es cierto? De repente tú puedes dar un mensaje como representante que somos, ¿no?, de la Iglesia de Cristo, para aquellos que todavía están buscando esperanza en medio del dolor, ¿no?, que han sufrido este tipo de violaciones, de maltratos dentro de sus familias inclusive, ¿no? Sí. ¿Qué mensaje tú podrías decirles a esas personas? De repente no tanto a los que están manejando todas estas corrientes ideológicas, ¿no?, sino a aquellos que de repente hasta son engañados por ellas mismas, ¿no? ¿Qué puedes decir? Bueno, definitivamente creo que en el mensaje cristiano, como tú lo has mencionado, en el mensaje cristiano está precisamente allí se condensa todos los elementos que son los más importantes y necesarios para formar una familia, para enfrentar la vida, sus vicisitudes y sus dramas como el del aborto, porque hay muchos dramas en la vida. Entonces, las palabras de Jesucristo, el seguirle a Él como el camino, la verdad y la vida, nos lleva a nosotros a mirarlo precisamente inspirados en la cruz, la muerte de un inocente. Y eso poniéndolo en contraposición con la muerte de tantos inocentes. La muerte de aquel que da su vida y nos permite entrar en Él para quitar la culpa que genera una acción de aborto o cualquier otra acción que rompe un principio bíblico. Quita la culpa, sana el corazón, lo restaura, psicológicamente lo levanta. Viene el consuelo, la gracia permite que se pueda seguir a pesar de haber estado en circunstancias tan terribles, tan difíciles como son las de un drama como el que hemos descrito hace poco. Pero también tengo que decir que hay que tener mucho cuidado, porque nuestra sociedad está siendo, como lo dice la Biblia, una corriente que arrastra. Todo apunta a tomar soluciones rápidas, sin medir lo que eso ocasiona al ser humano, porque el ser humano es integral, no es el cuerpo una cosa aparte de nuestro cerebro, de nuestra alma. Somos algo integral. No podemos tomar acciones que después podrían parecer soluciones inmediatas y simplistas, que después tienen consecuencias, la verdad, terribles, terribles, ¿no? Entonces, necesitamos tomar conciencia de eso y empezar a no solamente dejarnos llevar por lo que nos dicen, sino empezar a escuchar el otro lado también. Ok, Pastor Miguel Luna, ha sido muy interesante esta conversación. Estoy segura que nuestros seguidores van a analizar esta entrevista y quizá vamos a seguir con una segunda parte, ¿no? Porque hay mucho que hablar sobre estos temas. Muchas gracias, Pastor Miguel. Ha sido el Pastor Miguel Luna sobre este tema para ustedes, para que lo puedan
también analizar y compartir. Así que nada, nos toca despedirnos. Esto ha sido Faros en la Niebla. Nos vemos en el siguiente episodio. Queremos agradecer a Faun Perú, creadores de estas lindísimas poleras como la que estoy usando, con diseños cristianos. Como leen ustedes, acá dice una de ellas, creada con propósito. Estos y otros diseños más, si tú quieres uno de ellos, puedes visitar la página de Instagram de Faun Perú, que aparece en pantalla, o también mandar un WhatsApp al número que aparece aquí. Faun Perú, poleras con propósito. Gracias, Faun Perú, por auspiciar el podcast Faros en la Niebla.